Se trata del rechinar de dientes. Muchas personas rechinan los dientes. Se llama bruxismo, causa abrasión y algunos dientes se rompen parcialmente. Sí, y muchas personas usan estas férulas de mordida y por supuesto deben ser renovadas una y otra vez porque no duran. Ahora te preguntas por qué lo padecen tantas personas. Desgraciadamente suele empezar en la infancia, con la dieta en la niñez que fue demasiado blanda y la mandíbula tiene muy poco con lo que trabajar. ¿Y por qué cada vez más niños tienen que usar aparatos de ortodoncia y regular sus dientes, o al menos creen que deben hacerlo? Si la mandíbula no se carga lo suficiente desde la infancia, se queda demasiado pequeña, como saben los dentistas. Y el problema es que entonces lo que el aparato ortopédico empuja hacia adentro de la boca y trata de dirigir de manera diferente para el crecimiento, es influenciado prácticamente desde el exterior. Todo esto no es relajante, todo lo contrario, ya que se acumulan cada vez más tensiones y estas tensiones son las responsables. Y lo que ocurre es que por la noche el músculo quiera deshacerse de lo que se acumula en la musculatura trabajando, es decir, lo que no se trabaja lo suficiente durante la masticación. Como no se ingieren alimentos sólidos, por ejemplo, no se muerde una manzana grande, no se come pan duro, todo requiere poco esfuerzo. Y este trabajo faltante se libera por la noche en forma de espasmos, contracciones, trabajando para que esta energía pueda salir. Si tuviéramos que abrir la boca mecánicamente para morder cosas grandes y luego morder con fuerza, al menos se reduciría automáticamente. Y el problema crece, y no abres la boca. Muchos ya no abren la boca, tienen miedo de su puesto de trabajo, porque la presión es demasiado grande, lo soportan, pero en lugar de eso, aprietan los dientes. Así que el componente psicológico se añade al componente físico y hace que el problema sea cada vez peor y que la causa, la tensión excesiva en los músculos de la masticación, no se trabaje y por lo tanto el problema no se resuelva. Y es solo que se ha pospuesto, por así decirlo, diciendo, de acuerdo, si todas estas tensiones se están desbocando, entonces al menos se quiere evitar que los dientes sufran, que se rompan, que se desgasten, y por eso se necesitan todas las férulas dentales. Todo este desarrollo ha ido ganando impulso en los últimos años. Hay dos músculos principales que juegan un papel, un músculo que prácticamente tira hacia abajo aquí. También lo notas cuando masticas. Si lo coges por aquí, entonces lo notas exactamente, y el otro va desde la sien por aquí hasta allí, y solo tienen que ceder. Cuando la mandíbula se abre y estos dos músculos cada vez ceden menos, entonces la boca se abre cada vez más difícilmente y eso crea un círculo vicioso que termina ahí. Además del rechinamiento, se producen dolores de cabeza porque la articulación temporomandibular está dañada, se ve afectada, hay dolor en toda la zona, dolor de tensión y dolor de movimiento. Todo esto está relacionado y todos estos problemas se agrupan bajo el gran término de DCM, disfunción craniomandibular, cuando todo está demasiado apretado aquí porque la boca no se abre. Uno debe poder abrir la boca normalmente y es casi incomprensible y casi increíble lo que sucede cuando se restaura esta función. Y entonces desaparecen muchos de los dolores, muchas de las sensaciones de tensión, también dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores de hombros. Todo está conectado porque está muy cerca, todo se va desgastando cada vez más y también el crujido se va reduciendo cada vez más. No diría de inmediato, después de unas pocas repeticiones, que dejes de usar la férula de descarga, el riesgo de seguir rechinando los dientes es demasiado grande. Pero cuando ves la meta en el horizonte, lo quieres usar ya, porque por fin conoces la causa, que es que aquí todo es demasiado corto, demasiado tenso. Cuando se conoce esta causa y se sabe qué hacer al respecto, es decir, hacer los ejercicios correspondientes y algunas otras cosas que pueden ayudar. Entonces, lo que antes siempre se desarrollaba de forma negativa, se disuelve en el ciclo negativo, se da la vuelta y se disuelve y la boca sigue abriéndose. La tensión se reduce, la fascia se relaja de nuevo, la tensión alrededor se disuelve cada vez más, porque este problema se elimina,
la forma en que entra es fácil y también puedo sacarlo fácil. Y si practico mucho al principio y saco más de lo que entra, entonces es como un embudo, la tensión entra por arriba y la dejo salir por abajo. Si introduzco menos de lo que saco, entonces siempre habrá menos, o viceversa. Ese es el ciclo negativo y el ciclo positivo, y todo eso simplemente lleva un poco de tiempo. Pero también se puede hacer mucho de forma pasiva. ¿Cómo puedes implementar la solución ahora para abrir la boca cada vez más? Por lo tanto, en la vida diaria recomiendo comer cosas grandes, como una manzana grande, donde debes abrir mucho la boca y luego morder con fuerza, algo que generalmente ya no puedan hacer. Hazlo y practícalo. Esto es como un entrenamiento, como también comer pan viejo, que ya está más duro, en donde tienes que masticar y dudo que la mandíbula se haga más grande. Dado que esto ya ocurrió en la infancia, es probable que haya pasado la oportunidad, pero los dientes también quieren ser sometidos a presión. Los dientes quieren ser sometidos a presión, al igual que los huesos, como nuestros músculos. Dado que solo una cierta cantidad de esfuerzo mantiene los dientes sanos, si solo comes sopa y masticas suavemente, entonces los dientes también se aflojan porque simplemente no tienen que aguantar tanto. Y ahí también está el secreto, más de 8, menos de 10, como con nuestros ejercicios de estiramiento, así que debes esforzarte, pero por supuesto no sobreesforzarte y abordarlo muy conscientemente y no rehuirlo. Eso es ahora un pan. Si se toma como el mejor ejemplo, ya es un poco más viejo, porque generalmente todavía se puede comer bien, ya que no está todavía echado a perder. Pero hay que morder fuerte y masticar a menudo, pero ese es precisamente el trabajo que puede reducir el rechinar de dientes por la noche. Esa es la primera recomendación. La número 2, por supuesto, es hacer los ejercicios correspondientes. Diviértete practicando, trabajando la tensión para que te sientas cada vez más cómoda y cómodo alrededor y en tu mandíbula. Hasta el próximo vídeo. Adiós.